Monedero, Ahora, ¿cuál es el...? Perdón, dale vos, Pedro. Te hago una pregunta y te paso a vos, Eduardo. Dale, ok. Te quería preguntar, Juan Carlos, acá yo antes comentaba esta remera donde dice yo soy Chávez, y ¿qué es el chavismo? ¿Se puede analizar qué es el chavismo? Porque uno ha estudiado el siglo XX, comunismo, socialismo, marxismo, leninismo, maoísmo, trotskismo, castrismo, guevarismo. ¿Hay chavismo? Y si lo hay, ¿qué es? Es una pregunta bien interesante, porque yo no me canso de decir que uno de los gestos para mí de mayor honradez de Chávez es cuando en 2005 él dice que la solución de Venezuela y de América Latina es el socialismo. Él podía haber dicho que era el chavismo, como Perón, que permitía que hubiera peronistas de derechas, peronistas de izquierdas, peronistas de cualquier tipo de inclinación. En cambio, si tú dices que la solución va de socialismo, no puede haber socialistas de derechas, ¿no? No puede, hay determinadas cuestiones que quedan ajenas, ¿no? Por tanto, Chávez, cuando hace esa definición, cuando después insiste, cuando después los planes de gobierno, el plan Simón Rodríguez, tanto el 2009-2013 como el después con el que se presenta a las elecciones en octubre de 2019, son de transición al socialismo, donde ya el socialismo aparece como la referencia, y por tanto él como que se pone de lado. Y es curioso que el hecho de ponerse de lado, de invitar a la ciudadanía a votar por el socialismo, no a votar por una persona, la gente le agradece ese gesto. Es curioso que esa honradez, esa humildad de retirarse hace que su personalidad se multiplique. Y al final ocurre una cosa que creo que es también muy hermosa, ¿no? Y que también marca de alguna forma un punto de inflexión. Aparece un líder que se hace puro pueblo, hace posible que ese pueblo tenga esperanza, ¿no? Los pueblos de América Latina, con estados débiles, sin estado social, han tenido que pensar en santos, ¿no? Estados Unidos busca superhéroes, ¿no? En su estado débil. América Latina busca santos, y de repente se encuentra reflejada en una persona que es un santo, pero que no le dice te voy a hacer milagros, sino que les está diciendo tú tienes que construir tu propio milagro a través de la construcción del socialismo. Entonces, de repente, claro, Chávez se convierte en esa interiorización de esa lucha, y eso es lo que hace que ayer, con toda la tristeza que había en este país, con todo ese reguero de lágrimas, la gente no estuviera desesperada, ni tuviera una tristeza amarga, sino que era una tristeza también de decir, ahora empieza mi tarea, ahora tengo que devolverle al presidente todo eso que nos ha sembrado. Así que, bueno, te escucho, Eduardo. Sí, una única pregunta, Juan Carlos. Juan Carlos Monedero, fue asesor del gobierno chavista, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Mi pregunta simplemente es, describiste tan bien lo que significa la potencia de eso que se llama chavismo, vamos a decir, que uno no puede dejar de preguntar por el eventual anverso. ¿Cuáles son los riesgos que vos como politólogo, como sociólogo, como conocedor de la política venezolana, cuáles son los riesgos que crees que se abren? ¿Están afuera, están adentro, están en la oposición o están en el propio chavismo? Que pues ya sabes que tú como periodista, que cuando te hacen una pregunta, que por lo menos el 60% de la respuesta está incorporada en la pregunta, ¿no? Es decir, cuando me preguntas si está dentro o está fuera, es porque la gente intuitivamente piensa que las amenazas vienen siempre de fuera, pero tú intuyes, creo que con mucha astucia, que el principal riesgo que tiene el chavismo pues viene de dentro, ¿no? Es decir, hemos visto en todos estos años que la oposición ha ido pues atándose cada vez más en corto, estrangulándose, ¿no? Con su propia soga, dando vueltas sobre la misma estaca. De hecho, el que ayer dejasen caer otra vez la posibilidad de no presentarse a las elecciones de nuevo, ¿no? Como si no hubiera bastado el reconocimiento del error profundo que eso significó. Las peleas internas que tiene ahora mismo la oposición, es decir, que el hecho de que Capriles salga con una frase de cuestionamiento, ¿no?, de Maduro, cuando otros sectores no lo hacen, es porque Capriles se siente muy débil ahora mismo, ¿no? Y por tanto tiene que ver cómo responde a las exigencias de todos los sectores de esa supuesta mesa de la unidad, y entonces radicaliza su postura para que no se le vayan, digamos, por la derecha algunos sectores. La oposición está desmantelada.
Estados Unidos no sabe ya qué hacer, ¿no? Porque todo lo que intenta se le desbarata y Venezuela, como en Armagedón, cuanto más dispara Estados Unidos contra Venezuela, más se refuerza. Por tanto, lo que queda es el problema interno. Y el problema interno tiene que ver con lo que yo planteé, que también generó pues la discusión que decía Pedro, que tuve en su día con el presidente, tiene que ver con los fantasmas históricos de Venezuela. Es decir, la Venezuela de Chávez ha sido muy eficiente en luchar contra el neoliberalismo. Yo siempre insisto que así como la revolución cubana fue una revolución dentro del esquema de la Guerra Fría, la revolución, o esto que se llama revolución en Venezuela, es una revolución contra los efectos del neoliberalismo, ¿no? Ya apuntados por los zapatistas, pero que realmente toman cuerpo en Venezuela. Entonces, hayan dado buena respuesta desconectándose de los centros tóxicos financieros, generando una nueva identidad en América Latina, generando un nuevo continente que permite a todos, pero argentinos, chilenos, venezolanos, ecuatorianos, qué curioso, a los que no han querido jugar, que son los mexicanos, los deja a merced también todavía de esos centros tóxicos, ¿no? Pero el resto del continente, ya digo, ha podido dar respuesta a todos estos elementos del neoliberalismo. En cambio, los fantasmas históricos de Venezuela, demonios, eso no pueden con ellos, que son, bueno, pues la ineficiencia, la corrupción, el clientelismo de partido, que ayer era de Acción Democrática, ayer es del PSUV, ¿qué más? El excesivo peso que ha tenido el liderazgo, que al final determinaba que hasta que el presidente no bajaba línea, pues casi los demás no hicieran su trabajo. Son, ya digo, elementos históricos que tienen que ver con la cultura política. Yo siempre digo que en España todavía nos huelen los pies a franquismo, ¿no? Ya han pasado 40 años de la muerte del dictador y todavía en la cultura política española hay un pozo fuerte de franquismo, ¿no? Sí, totalmente. En cambio, si eso lo asumimos, habrá que decir que hay mucho cuartarrepublicanismo en Venezuela y que en 14 años tú no cambias la cultura política de un país. Yo no dejo de recordar un compañero que se le rompió la luz en el año 98, llamó a la compañía, vino un técnico de la compañía, le dijo, mire, esto no es de su casa, estoy allá afuera, el del repetidor, eso es carísimo, eso es muy problemático, tiene que llamar otra vez a la compañía, esto le va a costar carísimo, mi amigo. Le dice, bueno, ¿y cómo podríamos solventar esto? No, es que esto es muy caro, no sé qué, bueno, pero ¿cómo podríamos arreglarlo? Y al final el tipo le pide tanto dinero, que por supuesto esto no se tiene que enterar la compañía. Bueno, lo que no se entere. Bueno, como la obra era larga, el hombre se pone ahí a arreglar las luces y dándole conversación, mi amigo le dice, bueno, ¿y usted va a votar en las elecciones? Estamos hablando del 98, dice el otro señor, sí, claro, yo voy a votar. Y dice, ¿por quién va a votar usted? Y dice, yo voy a votar por Chávez. Y dice, ¿y por qué? Y dice, porque ese sí que va a acabar con la corrupción, ¿no? Entonces, claro, el tipo que tenía en el imaginario que Chávez iba a solventar la corrupción, pues era un tipo corrupto, ¿no? Es decir, en la cultura política profunda de un país rentista, de un país que no ha extraído la plusvalía tanto a su propio pueblo, sino a los pueblos de fuera, porque sacan el petróleo y lo venden. Un país con un estado débil, construido en el siglo XX cuando ya había petróleo. Un país con una referencia cultural frívola, ¿no? En la historia, muy consumista, necesita más tiempo, ¿no? Y es lo que Chávez con desesperación pedía, ¿no? Es decir, necesito más tiempo, más tiempo, y ahora deja emplazado, ¿no? A los que van a continuar su tarea a que sean capaces, ¿no? de usar ese tiempo que van a tener para solventar estos problemas profundos que, como siempre, son culturales. Un abrazo, Juan Carlos, de mi parte. Juan Carlos Monedero. Ahí. Para ti, para Pedro. Gracias, viejo. Juan Carlos Monedero, es asesor del chavismo, sociólogo, politólogo, uno de los intelectuales, digamos, más destacados en el área y el análisis de la política venezolana, citado entre paréntesis ayer, como creo que el propio Pedro lo recordaba por el propio Nicolás Maduro. Pedro, ¿cuándo volvés vos? Yo todavía no sé cuándo vuelvo, en principio el fin de semana me quedo acá. Y espero que podamos en un ratito continuar en Marca Radio desde la Academia Militar. Yo ahora voy a la Academia Militar y transmitirles a ustedes un poquito la sensación con la gente. E incluso tal vez pasarles a alguien que les comente lo que siente. Dale. Si podemos, en nos un volvemos a ratito comunicar. Dale.